¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGTV en español. Les saluda Jia Yaping desde Beijing. En Lhasa o en cualquier lugar del Tíbet es muy fácil encontrar creyentes del budismo tibetano con una rueda de plegaria en la mano o rindiendo culto delante de los templos. El budismo ocupa un lugar muy importante en la vida de los tibetanos. En esta edición de la serie especial Tíbet, una historia por contar, les invitamos a conocer la religión más influyente en Tíbet. Una vez más, nos acompaña el profesor Zheng Shuqiu, catedrático de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing. Hola, profesor Zheng. Gracias por acompañarnos una vez más al diálogo. Gracias. Bueno, fui una vez al Tíbet y además de los paisajes naturales muy bellas y la historia muy larga, muy especial, tuve una impresión muy profunda de la creyente de ahí, de los tibetanos. Todavía recuerdo los tibetanos rindiendo culto delante del Palacio de Potala o en otros templos, muy impactante. ¿Podría contarnos cómo es el budismo tibetano y qué posición ocupa esta religión en la región tibetana? Tú sabes que el budismo en China se divide en tres corrientes, Sí. ¿no? La primera corriente es de los Han, ¿no? Que es budismo de nosotros, ¿no? Aunque no somos creyentes, ¿no? Y la segunda corriente que se introdujo por el sur de China, ¿no? Y la tercera llamamos el budismo tibetano, ¿no? Que se introdujo originalmente el siglo X, después de Jesucristo, desde Nepal, ¿no? Y luego, al introducirse, se combinaba con las religiones locales de Tíbet para formarse un budismo distinto, Sí. ¿no? Y con sus características, digamos, propias, ¿no? Desde ese momento, popularmente también se llamaba al budismo tibetano como el budismo como de Lama. Ajá. Llamamos el budismo tibetano, en realidad tiene dos sentidos. En primer lugar, el budismo tibetano porque digamos, se desarrolla, ¿no? Se divulga en zonas tibetanas, Sí. y también en Mongolia interior, ¿no? El segundo sentido, el budismo tibetano se lee, se desarrolla y se escribe en tibetano, ¿no? En estos dos sentidos lo llamamos digamos, el budismo tibetano. Bueno, en realidad el origen del budismo, digamos, tibetano puede remontarse hacia el siglo VII, cuando una princesa Nepal, ¿no? Que se casó con el héroe, como la otra vez he mencionado, con el héroe tibetano Songtsen Gampo. Y luego Songtsen Gampo pidió matrimonio a la dinastía Tang, ¿no? Que le envió una princesa que se llama Wencheng, la princesa Wencheng, para casarse con Songtsen Gampo, con el rey del Tíbet, ¿no? Ambas princesas, quiere decir, de Nepal y también de la dinastía Tang, ¿no? Trajeron dos esculturas de tamaño igual del niño de Sikamoni, ¿no? Que es el creador del budismo, de 8 años y de 12 años respectivamente, ¿no? Y con la influencia de las dos princesas casadas con él, Songtsen Gampo, ¿no? Empezó a profesar el budismo, y desde ese momento el budismo pudo lograr un gran desarrollo en toda la zona tibetana para convertirse en la religión predominante en la zona. Y hasta el siglo VIII, el budismo se introdujo oficialmente desde la India, en Tíbet, ¿no? Hasta a finales del siglo X, ¿no? Y
el budismo tibetano se formó oficialmente. Quiere decir, más o menos durante unos 3 siglos se formó, ¿no? Hasta el siglo XIII empezó a desarrollarse el budismo tibetano en la zona de Mongolia, ¿no? Y posteriormente, durante 3 siglos, se han formado diferentes sectas, ¿no? Dentro del budismo tibetano, ¿no? Y bueno, poco a poco se formó una religión muy importante o un poder teocrático muy importante y muy peculiar en todo el mundo, que es el sistema teocrático, que es decir, una combinación del poder político y el poder religioso en Tíbet. Y tú sabes que hay muchas construcciones budistas en Tíbet, tales como el Potala, como Chao Grande, el Palacio Chao pequeña, que eran la residencia de ambas princesas, ¿no? Casadas con el héroe, con el rey Sun Zancanpu. Ah, sí. Por eso, como usted nos han dicho que el budismo tibetano es una religión predominante en esta región. Pero ¿cuál es la relación entre el budismo tibetano, el origen y el desarrollo del budismo tibetano con el desarrollo histórico de esa región? Como acabo de decirte, que en realidad se divide en 2 periodos, ¿no? La introducción del budismo tibetano. Podemos decir que en realidad el budismo es una religión introducida, sí. ¿no? Introducida, importada, ¿no? Y que tiene mucho que ver con el héroe, con el rey Sun Zancanpu, ¿no? Y con el fin de establecer un poder estable, ¿no? Y tener buenas relaciones con los vecinos, ¿no? Y entonces se casó con 2 princesas, ¿no? De Nepal, también de la dinastía Tang, ¿no? Y los monjes que acompañaron a las 2 princesas, ¿no? Empezó a construir templos y también a divulgar el budismo en todo Tíbet, ¿no? Ese periodo, que duró más o menos 3 siglos, lo llamamos el periodo del Hong anterior. Y luego, hasta el siglo X, la zona Tíbet entró en una sociedad feudal, ¿no? Sin embargo, en ese periodo se logró un gran desarrollo del budismo, pero ya distinto, ya distinto. Además, también combinado con religiones locales de Tíbet. Oficialmente podemos decir que el budismo tibetano se formó en ese periodo que llamamos el Hong posterior, ¿no? En realidad así se formó, ¿no? El budismo. Bueno, profesor, yo creo que para la mayoría de los que tienen un poco de conocimiento sobre el budismo tibetano, sabemos que hay 2 líderes en la secta Gelug del budismo tibetano, que es Dalai Lama y Panchen Lama. Pero ¿cuál es la relación entre los 2 líderes religiosos? Bueno, para contestar la pregunta, hay que explicar un poco sobre digamos, los títulos, ¿no? De estos 2 líderes religiosos de la secta Gelug, del budismo tibetano. En realidad, Dalai Lama y Panchen Lama son títulos o tratamientos a los budas vivientes de la secta Gelug del budismo tibetano, que siempre han sido otorgados por las cortes imperiales, ¿no? O gobiernos centrales de las diferentes dinastías, ¿no?
desde el año 1578 de la dinastía Yuan. Y Dalai en mongol significa el mar, ¿no? Y mientras Lama en tibetano, ¿no?, significa maestro supremo, ¿no? En 1653 el emperador Sun Zhi de Qing, ¿no?, nombró y otorgó al quinto Dalai Lama, ¿no?, estableciendo oficialmente el título como uno de los dos Budas vivientes, ¿no?, más importantes de la secta Gelug, ¿no? Dalai Lama se considera como la reencarnación del Buda de Kuan Yin. El presente es el 14º Dalai Lama, ¿no? Y Panchen Lama es el otro sistema más importante, uno de los dos sistemas más importantes del Buda viviente, ¿no? Y el Panchen en realidad es como una abreviatura de Panchen al Dani. Pan viene del sánscrito, ¿no?, quiere decir conocedor de las 5 disciplinas. Chan en tibetano significa gran maestro, ¿no? Mientras el Dani en manchú significa tesoro o valor. En 1713, emperador Kangxi de la dinastía Qing nombró oficialmente a la quinta generación de Panchen Lama como Panchen Dani, ¿no?, otorgándole el sello de oro y estableciendo de esta forma su posición suprema en la secta Gelug del budismo tibetano. En realidad, tanto Panchen Lama como Dalai Lama son los dos discípulos herederos del gran maestro Tsongkhapa de la corriente amarilla del budismo tibetano, ¿no?, con dos sistemas generalizados distintos, pero los dos tienen hasta ahora la misma categoría más alta de la secta de Gelug en lo político, en lo religioso. Son dos líderes religiosos del mismo nivel, no es que el uno lidera el otro, está muy claro. Sí. Bueno, entonces usted acaba de mencionar otra palabra que es Buda viviente. ¿Podría explicarnos qué significa Buda viviente? El Buda viviente ha sido resultado del desarrollo del budismo tibetano. Es un fenómeno muy particular, religioso, cultural, ¿no?, y también único entre todas las religiones del mundo, ¿no? Hasta hoy día, los Budas vivientes desempeñan un papel importante en el budismo tibetano en distintas sectas de él, ¿no?, y una función insustituible, ¿no? En chino, mandarín se los llama Buda viviente. En chino, mandarín quiere decir Huofu, a Buda viviente. Pero en realidad no es una traducción muy precisa, ¿no? Debería traducírselo como el honorable de reencarnación, ¿no? El Lama es una traducción fonética del tibetano Lama, del tibetano Lama, ¿no?, cuyo origen era de Kru, de sánscrito, que simboliza gran maestro, como acaba de decir, o maestro supremo. En tibetano implica la idea de ser superior o el mayor maestro honorable, ¿no?, indicando que el Dalai o que el Lama o Buda viviente es el que orienta a sus clientes para poder llegar al paraíso. Nos han explicado qué es una Buda viviente y qué es Dalai Lama y Panchen Lama, pero ¿cómo es el proceso de reencarnación de las Budas vivientes según el budismo tibetano? ¿Y cómo es el proceso o sistema de reencarnación de Dalai Lama y Panchen Lama? Bueno, hablando del sistema de reencarnación, ¿no?, este sistema empezó o se inició desde el siglo XII, ¿no? Exactamente el año 1000
1193, un creador de una secta del budismo tibetano, al fallecer, en tibetano no se dice fallecer, fallecimiento, sino nirvara, ¿no? Y dejó un testamento, ¿no? Testimonio, perdón, que iba a reencarnarse, ¿no? Sus discípulos se pusieron a buscar su niño de alma, ¿no? Como encarnación, siguiendo testimonios, siguiendo los indicios que dejó ese creador, ¿no? Y de esta forma empezó el sistema de reencarnación que se ha generalizado entre distintas sectas del budismo tibetano, ¿no? Y que se ha establecido un sistema bien estricto de búsqueda, de confirmación, de educación de los niños de alma. Y Dalai Lama y Panchen Lama forman parte del sistema de reencarnación de Budas vivientes, entre otros templos más grandes de la zona. Quiere decir, la reencarnación no solamente se ejerce, ¿no? En la secta Gelug, sino en otras sectas, ¿no? Así que los Budas vivientes, quiere decir, los líderes de diferentes monasterios más importantes de zona tibetana, también tienen el mismo sistema de reencarnación. Eso quiere decir, según criterios del budismo tibetano, los Budas vivientes son inmortales, ¿no? Y vienen eternamente en este mundo a través de continuas reencarnaciones, ¿no? Y por eso, cuando un Buda va a fallecer, en budismo se llama el nirvana, hay que definir la orientación y el lugar de su reencarnación siguiendo indicios o iluminación dejados por el Buda fallecido, ¿no? Para luego mandar a buscar el niño de alma como su reencarnación. Y a veces se encontraron, ¿no? Hay casos que se encontraron, no un solo candidato del niño de alma, sino varios. Por eso, hasta el año 1792, ¿no? El famoso emperador Qianlong de la dinastía Qing decidió, ¿no? Digamos, fabricar dos jarrones de oro, ¿no? Uno se coloca en el Palacio Potala de Lhasa y el otro en el Templo Imperial del Budismo en Pekín, que es Yunhe-kung, ¿no? Y todos los Budas vivientes, ¿no? De diferentes sectas más importantes del budismo tibetano, hay que, digamos, meterlos en ese sistema, ¿no? De sacar fichas, ¿no? Con nombres de candidatos de grafil, ¿no? En grafil, ¿no? Y bajo el control y supervisión de los representantes de la Corte Imperial y también del gobierno central, para que, digamos, moviendo el jarrón tercero, para que al final, ¿no? Se sale una ficha, ¿no? Con el nombre del candidato. Así que no se definió que ese niño ya sería el niño de alma, quiere decir, de la reencarnación, ¿no? Por ejemplo, el año 1933 falleció el Dalai Lama XIII, ¿no? Y no se encontró ese niño de alma, ¿no? El único candidato, sino 5 años después, quiere decir, hasta el año 1938, ¿no? Y 39 el gobierno nacional, quiere decir, el gobierno central de la República de China, ¿no? Mandó su representante en ese momento, que era el presidente del comité encargado de asuntos administrativos de Tíbet y de Mongolia, para mandar al señor Wu Zhongxin a, digamos, tomar parte de la toma de asiento del actual Dalai Lama XIV, ¿no? Tomar asiento es una expresión, digamos,
más o menos quiere decir tomar el poder, Ajá. tomar el trono, Sí. pero en chino es tomar la cama. La cama. Pero lo podríamos traducir tomar el asiento, quiere Ajá. decir tomar el poder, Ujú. el año 1940. Ujú. ¿No? Tú sabes que en ese periodo China se encuentra en una situación muy difícil durante la revolución antijaponesa, Ujú. ¿no? Perdón, durante la guerra antijaponesa, pero aún así el gobierno central, ¿no? Digamos, regalaron unos 400.000 yuanes de moneda de plata, ¿no? Para la ceremonia, Sí. ¿no? Junto con su representante, el señor Wu Zhongxin. Ujú. Sí, claro. Bueno, profesor, a través de su explicación conocemos que, según el budismo tibetano, para buscar un niño alma, la forma es sacar fichas desde los jarrones de oro. Entonces, desde un jarrón de oro. Entonces, en el año 2009 hemos escuchado una noticia que el Dalai Lama planteó una llamada innovación en el sistema de reencarnación del budismo tibetano. Él mismo indicaría su sucedor, el próximo niño alma. Entonces, él incluso dijo que el niño alma podría ser un extranjero, y eso nos parece un poco exagerado, ¿no? No sé cómo ve usted esta innovación del Dalai Lama. Hace muy poco también leí un reportaje acerca del Dalai Lama 14, ¿no? En que dice que él será el último Dalai Lama, ¿no? Y que el sistema de reencarnación acabará con el fallecimiento de él, ¿no? Hay que subrayar que el sistema de reencarnación se ha establecido durante largos procesos históricos, ¿no? Culturales y religiosos. Y el sistema no se podrá modificar de ninguna manera según la voluntad de un Buda viviente, de un Lama, ¿sí? Y como tal, ¿no? Además, la reencarnación del niño alma siempre se lleva a cabo estrictamente, ¿no? Conforme a los establecimientos históricos, a las costumbres y protocolos religiosos budistas tibetanos, y también la autorización del gobierno central. Y al mismo tiempo tiene que respetar a las leyes, ¿no? Y realmente hace unos exactamente 20 años, el año 86 del siglo pasado, un niño de 14 años, ¿no? Español, ¿no? Fue nombrado o definido por Dalai Lama 14 como el niño alma, ¿no? Como el niño alma, ¿no? ¿Para quién? Para un lama fallecido, ¿no? El mismo año en los Estados Unidos, ¿no? Que se encontraba en el exilio, ¿no? Y con esa anécdota, el Dalai Lama se convirtió en una estrella, ¿no? De la prensa, ¿no? Extranjera, ¿no? Y el niño, fue llevado por sus padres a la India y lo dejaron, ¿no? Lo dejaron allí como el niño alma, ¿no? Sin embargo, no, el niño de esa forma perdió sus alegrías, sus felicidades, su vida feliz, ¿no? Y metido en los estudios, en control bien estricto, ¿no? Y el niño, no, con el tiempo, pudo lograr grabar un cassette para mandárselo a sus padres, ¿no? En ese cassette se demuestra, se manifiesta la vida, ¿no? Poco, digamos, poco feliz, Sí. ¿no? Poco alegre para el niño. Y después los padres lo llevaron, ¿no? Otra vez a su familia, ¿no? En realidad es un escándalo. Tú sabes que los niños de alma siempre se han encontrado, se han buscado y se han encontrado entre los grupos étnicos tibetanos y de Mongolia. Nunca ha sido
un niño alma extranjero. Sí, ¿no? claro. Y no, podemos decir que con eso también es como una innovación por parte, ¿no? De Dalai Lama 14, ¿no? Bueno, en realidad para mí es como algo caprichoso, Claro. ¿no? Es como algo escandaloso, ¿no? Lo que ha hecho Dalai Lama. Sí, sin duda esta innovación de Dalai Lama para ese niño español es un desastre. Entonces, después de la fundación de la nueva China, el budismo tibetano está protegido dentro de nuestro país y cómo ha logrado un desarrollo. Antes de contestar esta pregunta, tenemos que saber, ¿no? Que estar bien informados, que en China tenemos diferentes religiones, ¿no? Tales como el cristianismo, el catolicismo, el budismo, el islamismo y también otra religión, ¿no? Que es taoísmo, Sí. es como una religión propia de China, Sí. ¿no? En China ahora en total más o menos tenemos unos 100 millones, ¿no? De creyentes religiosos, ¿no? Que no es poco, tampoco es mucho en comparación con 1.350 millones de habitantes de China, ¿no? Ante esta realidad, la nueva república, ¿no? Ha establecido una serie de políticas sobre la creación religiosa de la ciudadanía, ¿no? Te voy a leer unos artículos de principios generales de la Constitución de China, ¿no? Por ejemplo, según esta Constitución, el artículo 36 dice: los ciudadanos de la República Popular China son libres para profesar creencias religiosas. Ningún órgano estatal, organización social o individuo puede obligar a un ciudadano a profesar cierta religión y a no profesar ninguna, ¿no? Ni tampoco discriminar a los ciudadanos creyentes ni a los no creyentes, ¿no? El Estado protege las actividades religiosas normales. Nadie debe aprovechar la religión para realizar actividades que atenten contra el orden público, que causen daño a la salud de los ciudadanos o que perturben el sistema educacional del Estado, ¿no? El contenido principal de la política de religión consiste en lo siguiente, ¿no? La libertad religiosa, la libertad de creencia y no creencia, creencia de esta religión o de otra, creencia de esta secta o de otra, tales como el budismo, como tiene diferentes sectas dentro del budismo tibetano. Y hay 3 corrientes, ¿no? En China. Si la gente va a Tíbet, ¿no? Y ya se puede ver que mucha gente van, como has dicho, van a lugares como Potala, el Palacio Potala, y también a otras zonas sagradas o ríos sagrados para rendir culto, ¿no? Incluso hay familias que en su casa todavía se cuelga el retrato del Dalai Lama, considerándolo como un líder religioso. Sí, claro. Bueno, gracias, profesor, por su explicación. Hemos podido conocer mejor el budismo tibetano, que yo creo que para mucha gente era algo misterioso y difícil de entender. Muchas gracias. No, gracias a usted. La formación del budismo tibetano está estrechamente vinculada con la vicisitud de la región tibetana. Pero, ¿cómo es la realidad de la sociedad del viejo Tíbet? En la próxima edición de la serie vamos a buscar la respuesta. Así terminamos esta emisión de Diálogo. Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.